Señores, hay algunos frutos que cada año después de la recolecta, usted tiene que podar el árbol para que el árbol reciba el sol y aclarar el ambiente. Eso mismo pasa con este programa y un evento que va a ocurrir próximamente, que es el Pacto Eléctrico. Nosotros le hemos pedido a nuestro amigo Marcos Cochón, que es presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Es la asociación que reúne los generadores de energía que le venden su energía al sistema eléctrico nacional, que a su vez es comercializada por las diferentes distribuidoras. Nosotros queremos conversar con Marcos sobre realmente cuál es el aporte, cuál es el deseo y cuál es la recomendación que en una industria tan difícil, tan compleja como la industria eléctrica, y que a veces es muy mal juzgada, nos diga cuál es la realidad y qué se va a discutir en ese pacto, o qué se debe discutir. Marco, bienvenido. Muy buenos días, Julito, muy buenos días a toda tu teleaudiencia, y estamos a la orden para responder tus inquietudes. Hay algo que lo primero que hay que desmontar, Marco, es ¿qué se dice en la calle? Se dice que los generadores vendieron energía al precio que les dio la gana con un contrato que amarró el gobierno. No se dice que el gobierno puso condiciones en ese momento que fueron aceptadas por el gobierno, en un momento en que el combustible estaba a un precio diferente al que está hoy y que las necesidades del país eran otras. Es decir, había oferta y había, necesito luz porque se me está cayendo el sistema. Yo tengo una planta en Texas flotante que es de gasoil. Tráemela aunque sea de gasolina, porque se me va a caer el sistema. Pero entonces le dan un contrato de 20 años. Sí, pero 20 años es mucho, sí, pero para yo poder movilizar tengo que tener seguridad. Explícanos ese problemita que hace que los generadores a veces no son juzgados correctamente. En primer lugar, yo te diría que hay un tema muy particular que se da en la industria eléctrica, al igual que en otras industrias que son altamente intensivas en capital. Es decir, tú necesitas instalar una planta productiva o un aparato productivo que cuesta mucho dinero y que lógicamente se financia principalmente con un alto componente de deuda. En algunos momentos históricos, como aquí estamos hablando de proyectos que duran a veces más de 20 años en ser repagados, lo que es su costo de capital inicial. Tú tienes proyectos, por ejemplo, hidroeléctricos, en el caso de la electricidad, que en el caso de la República Dominicana siempre han sido financiados por el gobierno, porque es el gobierno el dueño de esos activos de generación, y los préstamos con los que se hicieron las presas, hay préstamos de 15 años, hay préstamos de 20 años, pero hay préstamos de 30 años. Incluso hay préstamos de 40 años de las primeras presas que se hicieron aquí a finales de los años 1960 y principios de los 70, que tenían financiamiento a 40 años con 10 años de gracia. Son plazos de financiamiento y estructuras de financiamiento que hoy no se ven en el mercado, y en aquella oportunidad eran básicamente financiamientos otorgados por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo en su momento y algunas agencias de financiamiento de gobiernos europeos al gobierno dominicano. Y también las características del préstamo estaban determinadas porque era un préstamo a un gobierno. Y el gobierno, lógicamente, da una serie de garantías para garantizar el repago de ese préstamo. Uno parte del principio soberano de que los gobiernos nunca quiebran y que el gobierno tiene en principio una calidad crediticia desde el punto de vista de la capacidad de repago, aunque sea bajo circunstancias extremas, mejor que una empresa privada que se vea en situaciones extremas. Y los mercados financieros y los prestamistas internacionales parten de esos principios y en base a esos principios elaboran sus contratos de préstamo. Ahora bien, estás tratando, para que lo incluya ahí, un tema que
solamente surge cuando hay conflicto. Le pasó con la Barrigol. Nosotros queremos que ustedes nos paguen beneficio ahora. Dice la Barri, sí, nosotros te pagamos beneficio, pero tenemos préstamos contratados que hay que primero pagarlo. Pregunta, es que cuando se discute un contrato de energía, usted tiene que sentar a las compañías financieras también como un tercer socio. Es que no es un tercer socio desde el punto de vista del capital del proyecto. Pero es el que determina el socio más importante, es un socio pasivo, si se quiere, del punto de vista de que no tiene ganancia sobre el patrimonio que invierte, porque es una inversión indirecta vía un préstamo, no en forma de equity o de capital propio. Pero como tú bien señalas, el concepto es correcto. Es el socio más importante sin el cual no es posible cerrar el financiamiento. Y te voy a dar un dato inédito que no lo he compartido en República Dominicana, pero que tengo más de 6 meses dándole vuelta. Yo tuve la oportunidad de participar en el Foro Mundial del Consejo Económico de Energía a nivel mundial que se celebró en Colombia a mediados del año pasado, a finales del tercer trimestre del año pasado. Y hubo un financista de un banco de inversión que dio un dato bien interesante. Él decía que en el mundo, durante el año 2013, se estuvieron buscando financiamientos para proyectos de nueva generación eléctrica por el orden de los 25.000 trillones de dólares y que los mercados de capitales tenían disponibilidad de 75.000 trillones de dólares. Es decir, si los mercados de capitales tenían posibilidad de financiar 3 veces la demanda de financiamiento, ¿cómo era posible que solo se firmaran y se llevaran adelante proyectos por 1/10 parte de lo que era la demanda? Y la razón principal por la que no se lograban los cierres financieros era porque precisamente los financiadores no lograban sentirse cómodos con la estructura de financiamiento del proyecto. ¿Y qué es la estructura de financiamiento del proyecto? Tú sabes que estos programas son para público que no van a los pactos. El público que ve revista no va al pacto. Ahí se maneja a otro nivel. Si tú tienes 100,000 pesos y tú te vas a donde un coreano de esos que está trayendo vehículos Sonata y dice, mira, yo quiero un vehículo de 300,000 pesos, aquí hay 100,000, lo otro lo va a coger fiado. Y tú compras. Tú y yo compramos un carro, Carlos Colchón y Julio Jacín, y agarramos un chofer y le decimos, óyeme una cosa, vete a Conchar y tráeme 500 pesos diarios. Y el chofer te dice, no, 500 no, yo te voy a traer 300. Y tú dices, ajá, pero yo tengo que pagar un financiamiento del carro que yo debo 200,000 pesos. No existe la posibilidad de que tú o yo compremos el carro al contado y le decimos al chofer, dámelo 200, dámelo 300, dámelo 500, y no me menciona el banco que financia. Pregunta, Juan Vicini de los cuartos del fideicomiso que tiene por allá, o Pepín de la funda de cuartos que tiene, o Bill Gates o el que sea, dice, mira, yo tengo unos cuartos y voy a comprar una planta eléctrica y te voy a vender energía, sin mencionar el bendito banco. No hay quien ponga su dinero y hay que poner el mercado de financiero en el medio. Esa pudiera ser una solución hipotética. En la realidad nunca Pero se no ha dado. Es posible. En la realidad nunca se ha dado en proyectos de gran envergadura. Me explico. No es lo mismo tú financiar, como tú bien dices, un carro de 300,000 pesos a tú financiar una planta de carbón de 2.000 millones de dólares. Ya. Entonces, ¿quién, aún teniendo el dinero, quién va a poner 2.000 millones de dólares a riesgo en un solo proyecto? Y aquí vamos al análisis de lo que es la diversificación sí, de tus inversiones. Es el monto lo que lo determina. El otro tema es el siguiente. Viene el pacto. ¿Qué posibilidad haya de que el gobierno diga, yo quiero ser transparente en este asunto? Todos los contratos yo lo voy a enfrentar. Todos los contratos quedan sin efecto. Todos los contratos. Los que se vencieron y los que no. Yo abro un concurso para comprar 3.000 megas que necesito para el sistema nacional, de lo cual 2.500 van a estar prendidos y 500 van a ser backup. Eso para los próximos 20 años. Y los actuales generadores tienen la primera opción.
Eso es un absurdo. No, no es un absurdo, pero la ley establece claramente que si vas a hacer una licitación, trata de organizar tu objetivo a alcanzar en esa licitación de forma tal que puedas tener la mayor cantidad de participantes y no te limites a dar la primera opción a los que ya están en el mercado. Que le den opción a los que existen. Todo lo contrario, abre la opción. Y fíjate que aquí te estoy respondiendo algo que parecería ser contrario a los intereses que yo vengo a representar. Exacto, porque tú representas a un grupo que existente. ¿Qué es lo que sucede? Volvemos al tema. La ley establece claramente cómo debe de hacerse una licitación. Pero la ley lo dice porque hay 200 años de historia económica que así testifican que eso es lo mejor para los consumidores. Cuando tú tienes un mercado que por las características de ser un mercado que requiere altos niveles de capital para ser invertido, tú no tienes un número de participantes muy grande. Entonces, si tu número de participantes ya va a ser pequeño por el monto de la inversión que estás involucrando, aquí no estamos hablando de comprar un carro de 300 mil pesos, sí. Estamos hablando de un proyecto de mínimo 300 millones de dólares, que serían 4.500 veces los 300 mil pesos. Tú estás hablando de una magnitud que ya por la magnitud del proyecto en cuestión, el número de participantes va a ser mucho más reducido. Entonces, mal haría un Estado, un gobierno o un país en limitar aún más el posible número de participantes en esa licitación. Desde ese punto de vista, la ley es buena, lo que establece la ley es lo correcto y lo que yo entiendo que debería suceder no solamente en el pacto, sino en cualquier coyuntura futura donde se requiera llamar a la expansión del sistema, es que se haga una licitación lo más abierta posible. Vamos entonces, si tú fueras a hacer unilateralmente un pacto, una agenda para el pacto, tratando de ser lo más justo posible, claro, pero que la hagas tú, Marco Colchón, desde tu carrera de superintendente hasta hoy. Ponme primero quiénes deben de participar y segundo cuál debe ser la agenda de discusión para lograr qué cosa. Claro, te voy a dejar tranquilo. En primer lugar tienen que participar todos los agentes involucrados. ¿Quiénes son todos los agentes involucrados? En primer lugar, el Estado, que es el principal de los agentes, por el hecho de que es el regulador, es el que fija la política y es el que fija la estrategia para la industria a largo plazo. Ese rol del Estado es innegociable. No es verdad que una empresa generadora o una empresa distribuidora privada, cuando la hubo en su momento, iba a venir al país y iba a imponer la agenda energética. Eso no es verdad. La agenda la pone el gobierno como agente principal y los demás actores privados que participan como productores, en este caso los generadores, o como productores comercializadores, las empresas comercializadoras, distribuidoras, simple y llanamente siguen las reglas que determina el Estado como agente principal. Y tú tienes el último agente de la cadena, pero el más importante de todo, que es el consumidor. ¿Por qué yo digo que es el más importante? Como economista yo reconozco que sin demanda no hay mercado. La demanda eléctrica, la demanda de electricidad de todos y cada uno de los consumidores, pequeños consumidores individuales en su residencia o grandes consumidores industriales o comerciales en su negocio, son los que a la larga determinan que haya una necesidad de suplir 2.500 megavatios de potencia en el sistema. Si no existiera esa demanda, el tamaño del sistema fuera otro. Por lo tanto, tú no tienes el mercado eléctrico dominicano sin considerar a los consumidores. ¿Qué sucede y qué ha sucedido históricamente? Como tú decías anteriormente, tenemos más de 40 años de historia donde las decisiones de expansión del sistema de generación se han tomado casi siempre en situaciones de emergencia, casi siempre con un objetivo más político que económico y con una visión más de solucionar una problemática política a un interés político de corto plazo que en solucionar la situación real de unos consumidores y de un pueblo consumidor de energía eléctrica. Yo creo que el pacto eléctrico en la coyuntura actual debe enfocarse y el centro del pacto deben de ser los consumidores. Y la buena noticia dentro de todo esto es que estamos en una coyuntura económica muy favorable para que así sea. Y explico brevemente por qué. La República Dominicana es un país, es una economía muy pequeña y muy abierta. Como economía pequeña y abierta, en particular por su característica de ser muy abierta, los choques externos afectan mucho el resultado económico. Cuando tú tienes un choque externo negativo, como fue en su momento el incremento del precio de los combustibles, lógicamente eso afectó no solamente a la industria eléctrica, afectó a toda la economía y determinó, a través de las políticas que se tomaron, correctas o incorrectas,
que hoy tuviéramos un subsidio tan alto como el que tenemos y hemos tenido en los últimos años. Sin embargo, desde mediados del año pasado y en los últimos 7 meses en particular, hemos estado observando un factor externo altamente positivo y es la caída del precio de los combustibles. Así como el combustible comenzó a subir de precio a finales de 1999, circunstancialmente yo era el superintendente de electricidad en esa época y me tocó anunciar a la ciudadanía y al superior gobierno la situación de esa subida y las posibles consecuencias de esa subida, tanto en términos de la industria eléctrica como en términos de la política fiscal del país. Hoy no tengo ninguna función pública, pero comparto con todo el país la situación y entiendo que todos los funcionarios del gobierno están o deberían de estar bien informados y muy alegres de la situación de coyuntura tan favorable que tenemos hoy. ¿Y cuál es esa coyuntura? El precio del combustible ha caído en más de un 50%. Leía una información ayer que cayó de $98 en algún momento en julio del año 2014 a $47 que se encontraba en el día de ayer el barril de petróleo. ¿Qué sucede? Esa caída de 51 millones de dólares, si tú lo llevas a peso o lo mantienes en dólares, para mi análisis es exactamente lo mismo. Dado que nosotros como país consumimos 160,000 barriles de combustible por día, más o menos, 150,000, 160,000. Tú estás hablando de que la República Dominicana como país se ahorra 8.2 millones de dólares por día por la caída de ese precio. Y quiero usar el dato por día, porque aquí no estoy hablando de un periodo más largo de tiempo. La gente se pregunta, no, pero que es una coyuntura que va a durar un mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses. Mira, no sabemos, Julito, cuánto va a durar la caída del precio del combustible. La realidad es que hay condiciones de mercado que han determinado y hay otras razones no económicas, hay razones políticas, hay razones de estrategias comerciales de largo plazo que están incidiendo en esta caída coyuntural de los precios. ¿Detenerse o subir de nuevo? La tendencia en el mediano plazo es que continúe bajando, es lo que le llaman los analistas económicos de mercados de bienes así, una tendencia estable a la baja, es decir, se va a mantener bajando con pequeñas fluctuaciones, pero la tendencia todavía va a ser decreciente, por lo menos durante el próximo trimestre o los próximos 2 trimestres. ¿Qué significa eso? Que de enero a marzo y posiblemente de enero a junio, el gobierno va a estar viendo una situación similar a los precios de hoy o todavía ligeramente mejores. Entonces volvemos a la coyuntura extremadamente favorable. En noviembre del año pasado se aprobó un presupuesto nacional para el año 2015 que, entre otros supuestos, asumía que el precio del petróleo iba a estar en $92 el barril. Ya no los 98 de julio, sino los 92 con lo que está construido el presupuesto. Si tú asumes 92 y ves el precio de 47 de hoy, la mitad. El ahorro diario no son 8.2 millones de dólares, son 7.9. 7.9 millones de dólares, multiplícalo por 365. Son 200, 300 millones de dólares. Perdón, 2.800 millones de dólares en un año. 1.400 millones de dólares en 6 meses. Entonces, esa es la coyuntura favorable en la que se encuentra el país y el gobierno. Y digo el país porque como economía, ¿quién se beneficia de ese ahorro? Coloca un elemento ahí, Marco. Con los ingresos que tiene el gobierno por concepto del impuesto a los combustibles, ¿eso implica un descenso también? Vamos a analizarlo un poquitico más amplio. Ya. La caída del precio del combustible tiene efectos positivos en algunas áreas y negativos en otras. En el sector externo, si tú ves una economía, la economía tiene 3 grandes mercados. El mercado externo, que está relacionado a las importaciones y exportaciones. El mercado interno, que está relacionado a las transacciones internas, dentro de los cuales el gobierno es parte de un mercado interno, pero es un sujeto no necesariamente directo ni tan activo, sino que se analiza como un sector al margen de eso. Y tú tienes el sector o el mercado financiero. El mercado financiero tiene un precio, que es la tasa de interés. El mercado interno tiene un precio, que es la tasa de inflación. Y el mercado externo tiene un precio, que es la tasa de cambio. Y la economía gira alrededor de los equilibrios de esos 3 precios. Si tú analizas la economía así, ¿qué tú tienes? Que un sector externo está teniendo un superávit de 2.800 millones de dólares al año, asumiendo ese número. Por un 2.500, el número que tú quieras, por un efecto externo.
No es nada que haya hecho ningún agente local. Ni que nosotros podemos cambiar. Ni que nosotros podamos cambiar, porque no somos un país miembro de la OPEP, no somos grandes consumidores de combustible tampoco a nivel del paquete del mercado mundial. Simplemente tenemos que aprovechar esa coyuntura de la mejor manera posible. Entonces tú tienes un ahorro de 2.800 millones de dólares potenciales en un año, que va a significar que tú vas a tener una caída o una disminución en tu déficit de cuenta corriente o en tu déficit de la balanza comercial, en ese mismo orden, un ahorro en tu balanza comercial, un ahorro en tu cuenta corriente de la balanza de pago y un ahorro en la balanza de pago en su conjunto. Todo el sector externo va a ser altamente positivo. ¿Cómo se traslada eso internamente? Lo que se conoce como la inflación importada o la inflación externa dentro de la inflación local tiende a ser menor. ¿Por qué? Porque tú puedes trasladar esa caída en la demanda externa de 2.000 y tantos millones de dólares que te va a ayudar a mantener una mayor estabilidad cambiaria, o si mantienes una política cambiaria de flotación sucia, como es el esquema que existe en la República Dominicana, vas a poder seguir manteniendo la estabilidad de precios internos y la estabilidad de tasa de interés sin preocuparte en controlar la tasa cambiaria, que siempre ha sido uno de los objetivos implícitos y explícitos de la política monetaria y de la política crediticia del Banco Central. Mantener la estabilidad cambiaria para que no haya una inestabilidad de precios locales. Los precios locales, por así decirlo, se van a ver altamente beneficiados del punto de vista de una estabilidad o caída para los consumidores por efecto de ese beneficio externo. Entonces, esa coyuntura favorable que te genera en el sector externo altos beneficios de corto plazo, también tiene beneficios en los mercados reales. Ahora, una de las grandes cuestiones que la gente se pregunta es, sí, y fue tu pregunta, una parte importante de los ingresos fiscales depende de los impuestos de los combustibles. Y hay una parte que depende de, mientras más alto el precio, más alto. Y es porcentual. La recaudación, porque es un impuesto ad valorem, es porcentual, como tú bien dices. ¿Qué sucede? En el día de ayer, los periódicos recogían una estimación que hizo, creo que fue el ingeniero Guillermo Caram, que decía que la caída potencial podían ser unos 20 a 25 mil millones de pesos. Estamos hablando de unos 400 a 450 millones de dólares. La caída en las recaudaciones fiscales por efecto de la caída de la recaudación en ese impuesto en específico. ¿Qué sucede? Tú tienes por el otro lado, dentro de la misma política fiscal, los subsidios. Así como el gobierno tiene recaudaciones, los subsidios son una parte importante de los gastos públicos. Y en los presupuestos de los últimos años tenemos dos partidas particulares que están muy asociadas al precio de los combustibles, que son el subsidio eléctrico, que tiene dos componentes, el subsidio que se le da a la Superintendencia de Electricidad para que no ajuste la tarifa mes a mes, y el subsidio que se le da a la compañía distribuidora para que cubran ese 33% de la energía que compran y que no pueden facturar y cobrar. Y hay un subsidio para eso. ¿Qué sucede? Si tú lo analizas solamente desde el punto de vista del flujo de caja de la distribuidora, las distribuidoras van a estar comprando ahora 14 mil millones de kilovatios hora al año, que fue la demanda servida el año pasado, más o menos un 1, 2, 3, 4% en el año 2015, pero lo va a estar comprando a un precio promedio de entre 3 y 4 centavos el kilovatio hora más barato. ¿Qué significa eso? Significa multiplicar 14 mil millones de kilovatios hora por 3 centavos o por 4 centavos. Cuando tú pongas ese número junto, eso te va a dar un número superior a los 500 millones de dólares. Entre 500 y 550 millones de dólares se va a ahorrar el gobierno solo por el subsidio eléctrico. Que compensa lo que va a dejar de recibir. No solo lo compensa, supera lo que va a dejar de recibir. Vamos a una pausa y regresamos de una vez. Seguimos con Marcos Cochón y vamos a dejarlo terminar. Decía que había 3 componentes que pueden alterar el precio, algunos internacionales y otros locales, y que el gobierno pues tenía una incidencia y lo dejamos que termine. Te decía entonces que ese factor externo altamente favorable, sin lugar a dudas, se convierte en una ayuda que hoy tenemos y no teníamos hace 6 meses, ni siquiera teníamos hace 3 meses. ¿Y cuál es la ayuda principal? La ayuda principal es que tú tienes en el presupuesto de la Nación para el año 2015 unos 815 millones de dólares destinados como subsidio al sector eléctrico. Y si esos números se mantienen durante el año y se mantiene estabilidad o precios relativos del combustible líquido alrededor o por debajo de los $50 el barril, tú vas a tener que con 815 millones de dólares vas a cubrir el 100% del subsidio y te va a sobrar un dinero. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese dinero?
es un tema sumamente importante y yo entiendo que debe ser incluido dentro de la discusión del pacto. No era un tema, digamos, que tú tenías en agenda hace 6 meses, porque no tenías el ahorro. No había bajado. No era un tema que tú tenías en agenda ni siquiera hace 3 meses. Por lo tanto, la posposición que sufrió al inicio del pacto, ahora se encuentra con una noticia altamente positiva, y es que el gobierno puede tener entre 150 y 250 millones de dólares que tiene aprobado en el presupuesto, que tiene consignado en el presupuesto y que no va a necesitar para cubrir el 100% del subsidio. ¿En qué se va a usar ese dinero? Y ahí volvemos entonces a las prioridades, que creo que lo he explicado anteriormente en este mismo programa y en otros mismos foros en los que he estado. Viendo el documento que publicó el gobierno habla de que se está convocando a un pacto y que los objetivos principales del pacto son lograr transparencia, eficiencia, servicio constante y sostenibilidad. Sin embargo, el pacto es parte de una estrategia nacional de desarrollo cuyos objetivos principales son invertidos, o sea, la sostenibilidad va primero que todo lo otro. Si tenemos un problema eléctrico es porque teníamos un subsidio de 1.300 millones, 1.400 millones en algunos años recientes. Por lo tanto, yo entiendo que hasta en el lenguaje, en la forma, debemos de ser coherentes y mandar los mensajes. Tú sabes que en temas de discusión, cuando tú redactas un documento, hay 2 formas de hacerlo. Tú pones las ideas principales en el párrafo inicial o tú pones las ideas principales en el párrafo final. Último. En los países donde se trabaja con rigurosidad, la idea principal se pone delante y las ideas secundarias se ponen en los siguientes párrafos y al final. Entonces, si el gobierno acaba de evacuar y puso a la disposición a finales de la semana pasada un documento donde en los primeros párrafos enuncia los objetivos son 1, 2, 3, 4 y sostenibilidad, parecería ser que la sostenibilidad no es el objetivo principal para el gobierno. Y es el número 1. Debería ser el número 1. Entiendo yo como economista, entiendo yo como conocedor de la industria eléctrica. Porque si estamos haciendo un pacto eléctrico como antesala de un pacto fiscal, es precisamente para tratar de lograr la mayor sostenibilidad financiera posible dentro de la industria eléctrica, de forma que liberemos a las finanzas públicas de un peso histórico que por lo menos en los últimos 10 años ha sido muy alto. Si eso no se consigue en el pacto, si en el pacto no conseguimos sostenibilidad fiscal, podemos conseguir eficiencia. ¿Pero eficiencia de qué? De costos, que va a ser una eficiencia para la finanza pública. Eso no es eficiencia macroeconómica. ¿Quiénes deben de estar en ese pacto? Como decía anteriormente, el gobierno, que es el agente principal, los productores, que yo lo divido en generadores y distribuidores, 2, 3, y los consumidores. Bien. Ahora, el Estado tiene varios roles. Cuando hagan la agenda, ¿qué tiempo antes se le debe comunicar a los actores esa agenda para que cada uno avance y lleve lo más de esa discusión y no empezar a discutir pendejadas a última hora? Ese es un buen tema, Julito. Yo todavía no conozco la metodología final porque la ADIE no es miembro del CES. La ADIE está invitada al pacto eléctrico por el tema. Algunos miembros del CES sí han quizás iniciado algunas conversaciones metodológicas sobre la materia, pero entiendo que lo que se va a hacer es que cada parte puede llevar un documento inicial. Sobre la base de los documentos iniciales que se depositen en el CES, se haría la agenda de temas de cómo discutirlo. Y cuando usted tiene unos documentos iniciales muy diferentes de cada sector, ¿cómo hace para unificar la discusión? Me imagino... Es decir, que lo importante para el gobierno a lo mejor no es lo importante para el generador. Yo creo que si todos nos sentamos con sensatez en la mesa, el 80% o el 85% de los puntos van a ser coincidentes. Y solo van a haber grandes discusiones o grandes diferencias en 4 o 5 puntos. Algunos importantes, no es que no lo sean. Algunos de mucho peso, no es que no lo sean. Pero en cuanto a volumen de temas, vuelvo y te reitero, yo creo que nadie cuestiona el hecho de que el objetivo principal debería ser la sostenibilidad financiera. Bien. O nadie debería cuestionar. Yo quiero terminar con esta pregunta. Yo te quiero hasta pedir excusa por esta pregunta, porque es irrespetuosa. Y yo a los parientes y a los invitados los respeto. Marcos, cuando a una mujer se le hace un piropo de qué lindos ojos tú tienes, generalmente subyace un deseo sexual de llevar a cabo otro tipo de acción, que no es realmente el piropear los ojos de la persona, sino de avanzar un poco más. Lo mismo pasa con eso, para que la gente entienda
de lo que vamos a hablar. ¿Qué subyace como deseo principal de un generador nacional con un contrato? ¿Qué quieren el sector privado? ¿Qué quiere el CONEP? ¿Quiere que las distribuidoras pasen a manos del sector privado? ¿Quieren que el sector energético sea 100% privado? ¿Quiere que las plantas de carbón se les vendan y que el gobierno no genere energía? ¿Cuál es realmente el fondo de los deseos de los generadores, descarnando un poquito el tema? Como tú bien dices, somos empresas generadoras. Nuestra razón de existir es generar energía eléctrica. Por lo tanto, lo único que nosotros deseamos en el pacto es que el país, no el gobierno, el país y el Estado, no el gobierno, no es esta administración, que el Estado dominicano y el país puedan alcanzar un nivel de madurez suficiente en estas conversaciones que le permita definir cuál entiende el Estado que debe ser el rol de un generador. Porque ¿qué nos preocupa a nosotros, Julito, en este tema? Tú tienes por un lado el Estado que quiere ser generador, ya es generador hidroeléctrico, es el único que puede tener hidroeléctrica. Ahora quiere ser generador térmico, argumentando que los generadores no hemos hecho inversiones, lo cual es falso y hemos demostrado en todos los ambientes donde hemos ido y lo seguiremos demostrando. Pero bueno, el Estado quiso embarcarse en una planta de carbón. No cuestionamos la planta de carbón, como lo hemos dicho muchas veces, porque la planta de carbón iba en orden de mérito en lo que es un plan de expansión coherente del sistema. Como bien han dicho otras personas, recuerdo una participación reciente de Ernesto Selman en un programa de radio donde lo cuestionaban mucho, porque decía, no, en muchos países del mundo ahora mismo se están haciendo muchas plantas de carbón. Y Ernesto miró al entrevistador y le dijo, sí, pero todas las está haciendo el sector privado. Entonces, ¿por qué la tiene que hacer el sector público si la puede hacer el sector privado? Esa es una decisión de Estado que tiene que ver con el desenvolvimiento económico del país. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene fondos limitados. Y si tiene fondos limitados y se va a inmiscuir en una industria donde requiere altos montos de capitales por las características de esa industria, está desviando recursos limitados que ya tiene para hacer funciones que son eminentemente prioridades como funciones estatales para otras cosas que no son prioridades. Y si el Estado dice, ok, vamos a cumplir la ley, vamos a poner todo el servicio de energía al servicio del sector privado, lo vamos a privatizar. Nosotros lo único que vamos a tener es el superinternet, va a desaparecer la CDE, ustedes van a coger la producción, la comercialización, la transmisión, las hidroeléctricas, ustedes van a coger el sistema y me van a vender al consumidor a un precio razonable. El Estado va a pagar su energía. Eso podría traer como consecuencia que diga, sí, yo quiero las hidroeléctricas, pero el INDRI le limpia el fondo. Yo no quiero la transmisión porque eso no se puede facturar, eso no es rentable. ¿Podría surgir un tema así? Al sector privado no les interesan las presas de República Dominicana, y eso lo quiero dejar claramente establecido por una razón muy particular. Las presas en el país son relativamente pequeñas. Si tú ves lo que es una presa en países que tienen grandes recursos hidráulicos, como Brasil, sí, como Colombia, como Paraguay, como Venezuela, tú te encuentras presas de más de 4.000 megavatios de capacidad instalado. En países más pequeños, donde las presas son por salto, como en Costa Rica, hay presas de casi 100 megavatios. En República Dominicana la presa individual más grande tiene 40, 42, 50 megavatios. Ese es un tamaño pequeño, donde además no es solamente que tú tienes una planta de 50 megavatios en un sistema de 2.500 o 3.000 megavatios, como tú bien decías, eso no es significativo. Lo otro es que tú no tienes agua suficiente durante las 24 horas del día, los 365 días del año, y la prioridad del agua es el consumo humano, es rentable, es la irrigación, y por lo tanto no es un negocio lo suficientemente continuo y atractivo, precisamente porque la rentabilidad es limitada. Por esa razón al sector privado no les interesan las presas. Ahora, volviendo a tu pregunta anterior, y quizás para terminar aquí una idea, ¿qué sí nos preocupa a nosotros? A nosotros nos preocupa
¿cuál va a ser el marco normativo y regulatorio que va a regular? No importa el escenario que resulte de la política que define el gobierno. Y lo importante aquí es que el marco regulatorio sea coherente con esa política que se diseñe. Me explico. Tú puedes tener, como es el interés del gobierno y está plasmado en su borrador, la creación de una empresa termoeléctrica de generación de capital público. Y está muy bien. Es una empresa generadora térmica más, igual que cualquiera de las que forman parte de la ADIE. De hecho, está invitada cuando se forme a que forme parte de la ADIE. La pregunta es, la Superintendencia de Electricidad, cuando vaya a regularla, ¿va a tener la capacidad institucional de regularla igual que a cualquier otro actor, generador o jugador en el área de generación? Si la respuesta es sí, y lo hace efectivamente, no hay ningún problema, Julio. Va a bajar la factura. El problema es que nosotros tenemos la duda de que lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque en 15 años de existencia institucional que tiene la superintendencia, tiene 15 años intervenida por el poder político y no ha podido hacer su rol de regulador. La pregunta es... ¿Quién dice que el poder político es malo y que el sector privado es bueno? No, yo no digo eso. Lo que yo digo es que tú tienes al gobierno diciendo en un pacto: yo quiero tener una empresa de generación térmica, pero como se me acabó el dinero, los 1000 megavatios más térmicos que yo necesito que lo haga el sector privado. Bien. Entonces, si no logran estructurar unas condiciones regulatorias que sean atractivas para el sector privado, esa segunda parte de la ecuación puede no lograrse. Y la culpa no es del sector privado. Yo lo único que quiero como consumidor, y creo que tú también, es energía a un precio justo. Energía de calidad. Energía de calidad. A un precio justo. Así mismo es. Es decir, esa es la esperanza de cualquier dominicano. Y uno lo que quiere saber es si todos esos planteamientos van a conducir a esas dos cosas, ¿verdad? Existen vías que van y pueden conducir a ese camino. La voluntad de la DIE en el pacto es precisamente, de una manera transparente, empujar a que eso se alcance. Si hay otros intereses por fuera de la DIE que impidan que eso se alcance, lamentablemente lo vamos a estar combatiendo en el pacto eléctrico porque nuestro objetivo es ese, Julio. Gracias, Marco. Tener el registro industrial te permite ofertar tus productos en el Directorio Industrial de Ofertas y Demandas, ser parte del encadenamiento productivo y acceder a los incentivos y políticas de apoyo que desarrolla el Estado. El registro industrial es la cédula de identidad de tu industria. Obténlo hoy mismo sin costo alguno en nuestras oficinas o por internet. Y sigamos fomentando juntos el desarrollo de la industria manufacturera dominicana. En el mar, como en la vida, cuando menos lo esperas, puede nublarse el cielo de improviso, empezar una tormenta y encontrarte en una situación de peligro donde pueden ocurrir accidentes, daños y pérdidas. Lo importante es haber sido precavido y tener un faro que siempre nos guíe a un puerto seguro. La Monumental de Seguros, tu guardián del faro en todo el territorio nacional. La Monumental de Seguros. Aseguramos tu futuro hoy.